Nada es más aterrador que saber que tu vida puede cambiar en un instante y no tienes control sobre ello. Esa realidad me golpeó con una fuerza que aún reverbera en cada latido de mi corazón. Estoy atrapado en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, un escenario que destila desesperanza y miedo, y yo, con apenas 28 años, siento como la injusticia me consume lentamente. Aquí, en esta ciudad que alguna vez llamé hogar, las sombras se han alargado, y cada rincón guarda secretos que me susurran al oído, recordándome lo frágil que es la línea entre la normalidad y el caos. El aire está cargado de un olor a humedad mezclado con el humo lejano de incendios que nunca he visto, pero que siento como una amenaza constante. La luz del sol se filtra débilmente a través de ventanas sucias, proyectando figuras borrosas sobre las paredes desconchadas. Siento bajo mis pies el frío del suelo de concreto, tan frío que parece absorber la esperanza que intento aferrar con uñas y dientes. Un ruido sutil rompe la monotonía, el chirrido metálico de una puerta oxidada. Mi cuerpo se tensa, cada sonido aquí tiene un significado doble, una advertencia oculta. Mientras intento mantener la calma, una ráfaga de viento atraviesa la habitación, levantando fragmentos de polvo que danzan en el aire, revelando motas que brillan como diminutas estrellas caídas. Ese pequeño espectáculo me recuerda que, a pesar de todo, queda algo de belleza en medio de este caos. Pero entonces, un golpe seco en el piso de arriba hace que mi corazón se acelere. Un recordatorio brutal de que no estoy solo y que el peligro ronda cerca, invisible pero palpable. Mis pensamientos se enredan en una maraña de incertidumbre y temor, mientras una oleada de impotencia me invade con fuerza creciente. Recuerdo cómo todo comenzó, la cadena de eventos que me llevó hasta aquí, y el peso de cada mala decisión me aplasta. La injusticia que sufro no es solo personal, es un símbolo de algo más grande, una lucha que amenaza con devorar todo lo que amo. Sin embargo, en medio de esta tormenta, una chispa de determinación empieza a arder dentro de mí, prometiendo que esta historia no terminará en derrota. Esta noche, mientras la oscuridad se cierne y el silencio se rompe solo por sonidos que no puedo controlar, sé que algo dentro de mí se ha roto para luego reconstruirse con una fuerza renovada. El abismo me llama, pero esta vez no estoy dispuesto a caer sin luchar. Me llamo Elena. Tengo 32 años y soy una madre soltera que lucha por mantener a su hijo en un mundo que parece empeñado en derrumbarnos. El aroma tenue del café amargo que preparo cada mañana se mezcla con el ruido distante del tráfico, recordándome que la ciudad nunca duerme, pero nuestras vidas sí parecen paralizadas en esta constante batalla por sobrevivir. Vivo en un apartamento pequeño, cuyas paredes guardan las huellas de noches interminables y lágrimas silenciosas. La luz que entra por la ventana se filtra a través de cortinas desgastadas, proyectando sombras que me hacen sentir tanto compañía como aislamiento. A veces, mientras el viento susurra entre las rendijas, cierro los ojos y dejo que el sonido me transporte a momentos en que todo parecía posible, cuando la esperanza no era un lujo sino una certeza. Pero entonces, una vibración en mi teléfono me arranca de ese refugio efímero, un recordatorio de que no puedo permitirme distracciones. Mi rutina está plagada de pequeños detalles que se vuelven gigantes. El calor áspero de mis dedos al sostener la taza, el crujido del suelo bajo mis pies cansados, la sensación de que cada día es una réplica del anterior, solo que con un peso más insoportable. Recuerdo con claridad la última vez que sonreí sin miedo, un instante fugaz que ahora parece tan lejano como un sueño. La responsabilidad de criar a mi hijo sola me ha moldeado de maneras que nunca imaginé, pero también me ha dejado expuesta, vulnerable ante un mundo que no perdona errores. A veces, al escuchar su respiración tranquila mientras duerme, una mezcla de orgullo y angustia me inunda. Sé que depende de mí, pero también siento como la sombra de la incertidumbre crece cada día más. De repente, un golpe seco en la pared me sobresalta, recordándome que el edificio envejece con nosotros, que nada aquí es eterno.
Me acerco a la ventana y veo las luces titilantes de la ciudad, un mar de promesas rotas y sueños aplazados. Sin embargo, en medio de este panorama, una chispa de determinación comienza a arder en mi interior, una voz silenciosa que me impulsa a no rendirme. Sé que no puedo cambiar el pasado ni controlar lo que vendrá, pero puedo decidir cómo enfrentar esta tormenta que amenaza con devorar todo lo que amo. Mientras el día se desvanece y la noche se cierne, me abrazo a esa pequeña esperanza, consciente de que esta historia apenas está comenzando y que dentro de mí hay una fuerza que aún no he descubierto por completo. El aroma amargo del café todavía flota en el aire, mezclándose con el silencio pesado que llena la habitación. Siento como ese olor me ancla a la realidad, pero también me recuerda las mañanas en las que todo parecía más sencillo, cuando la esperanza no se había vuelto un lujo inalcanzable. El frío de la taza entre mis manos es un contraste con el calor que arde en mi pecho, una mezcla de rabia contenida y cansancio que no me deja respirar. Un sonido lejano, como el crujido de una tabla vieja, me hace girar la mirada. El edificio parece susurrar sus propias historias de abandono y lucha, igual que yo. La sensación de un escalofrío recorriéndome la espalda me obliga a reconocer una verdad que he intentado ignorar. No estoy sola en este sentimiento de invisibilidad, de ser olvidada en medio del caos. Mis manos están frías y tensas, apretando con fuerza la taza, como si eso pudiera detener el peso que siento sobre mis hombros. Dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa. Porque sé que ese vacío no es solo mío, que hay otros que entienden este dolor silencioso, esta lucha diaria por ser vistos y escuchados. La ciudad afuera sigue su curso, indiferente, mientras yo respiro hondo y me preparo para enfrentar lo que venga. Pero sé que algo más está por llegar, una fuerza que cambiará la forma en que veo este lugar y mi propia historia. La noche apenas comienza, y con ella un giro inevitable se acerca. El cuarto piso del edificio huele a humedad y a pintura vieja que se descascara lentamente, como si el tiempo mismo estuviera desmoronándose en sus paredes. Mi apartamento es un refugio pequeño, casi invisible desde el pasillo, con una ventana que da a un patio interior donde el sol apenas se atreve a entrar. Aquí, la luz es un visitante raro y el aire se siente siempre denso, cargado de un cansancio que parece haberse instalado hace años. La alfombra gastada cruje bajo mis pies y el eco de mis pasos se pierde en los rincones, como si mi presencia fuera apenas un susurro en este espacio que llamo hogar. Para los vecinos, esta escena es clara, una mujer sola, agotada, atrapada en la rutina diaria. Una madre que lucha sin descanso pero que parece resignada a la derrota. Sus miradas fugaces por la puerta abierta, los murmullos en el ascensor, incluso aquella vecina que una vez me dijo con falsa amabilidad que, quizás debería buscar algo mejor para el niño, todo refleja un juicio simplista y ciego. Ven la superficie, la ropa gastada, los muebles básicos, las luces tenues, y concluyen que aquí no hay más que penurias y desesperanza. Pero esa percepción está lejos de la verdad. Hay una grieta en la pared del salón, una línea fina y casi imperceptible que no solo rompe la monotonía gris, sino que deja entrever algo oculto detrás del yeso. Esa fisura es un secreto muda que guarda mi historia, una señal silenciosa de que debajo de la aparente fragilidad se esconde una fuerza que no quieren ni pueden entender. No es solo un apartamento viejo, es un santuario donde lucho cada día contra el silencio que amenaza con devorarme. La rutina me pesa, pero no me define. A veces, cuando el viento frío entra por la ventana mal sellada, siento que algo se mueve dentro de mí, un resplandor que no se quiebra ante la adversidad. Sin embargo, el equilibrio es frágil. Una noche, al cerrar la puerta con más fuerza de la habitual, escuché un suspiro que no fue mío, un eco extraño que me hizo detenerme en seco, como si el aire mismo hubiera cambiado de textura. Mi corazón se aceleró, y el frío se apoderó de mis manos, que temblaban sin razón aparente. El pequeño parque bajo mi ventana, donde los niños corren y gritan, es un recordatorio constante de lo que debería ser la vida,
pero también un espejo cruel de lo que no soy en sus ojos. En una ocasión, un hombre mayor me lanzó una mirada cargada de lástima y murmuró algo sobre la juventud perdida, como si mi lucha fuera solo una consecuencia de malas elecciones, sin imaginar el peso invisible de cada decisión que me trajo hasta aquí. Esa mirada fue como una daga que atravesó la máscara que me esfuerzo por mantener. Afuera, el tráfico nunca se detiene y las luces de neón parpadean con una insistencia casi ofensiva, recordándome que la ciudad sigue girando sin pausa, indiferente a mi existencia. Pero dentro de estas paredes, la batalla es silenciosa y constante. Un juego de sombras donde cada gesto y cada suspiro tienen un significado oculto que solo yo puedo entender. La apariencia es solo eso, una máscara fina y quebradiza que oculta un mundo de secretos y esperanzas latentes. De repente, un ruido seco, como el golpe de una mano contra el cristal de la ventana, me hizo saltar. Al voltear, no encontré nada fuera de lugar, solo la penumbra que parecía espesarse, como si algo invisible estuviera acechando justo fuera de mi vista. Mi piel se erizó y una sensación helada me recorrió el cuerpo. En ese instante, supe que lo que creen ver no es ni la mitad de lo que realmente ocurre aquí. Algo más grande, más oscuro y más profundo se esconde en esta sombra que llaman hogar. Y yo estoy a punto de descubrirlo. El golpe seco contra el cristal de la ventana, que resonó en mi apartamento como un aviso silencioso, fue la primera señal tangible de que no estaba sola en esta batalla invisible. Ese sonido, frío y abrupto, parecía cargar en sí mismo la presencia de fuerzas que, aunque no visibles, ya marcaban cada rincón de mi vida desde antes de que pudiera nombrarlas. En ese instante, comprendí que los antagonistas de mi historia no eran sombras distantes, sino figuras concretas, palpables, que se entrelazaban con mi realidad cotidiana y tejían una red de control y opresión que apenas empezaba a desentrañar. El primero de ellos es mi cuñado, un hombre cuyo poder se percibe en el roce de su reloj de oro contra la mesa cuando se inclina para hablar. Su arrogancia es tan palpable como el aroma intenso de su perfume caro, que inunda cualquier habitación y deja una estela de dominación silenciosa. En la familia, su papel es el de un juez implacable, siempre listo para señalar mis errores con una condescendencia que hiere más que cualquier palabra directa. Su arma principal no es la fuerza física, sino la manipulación emocional. Sabe cómo sembrar dudas en quienes me rodean, usar los silencios para que parezca que mis decisiones son siempre equivocadas. Recuerdo una tarde, justo después del ruido en la ventana, cuando lo vi pasar por el pasillo con una sonrisa fría, como si supiera algo que yo no podía ver. Su mirada, cargada de un juicio implacable, fue un golpe más fuerte que cualquiera que pudiera darme. Sin embargo, hay momentos en que esa misma persona muestra un gesto inesperado. Una vez me dejó en silencio una vieja foto de mi infancia, con una nota que decía algo incomprensible pero lleno de nostalgia. Esa contradicción me desconcierta, porque revela que detrás de su fachada dura hay una memoria que guarda fragmentos de humanidad. Luego está la vecina del tercer piso, una mujer cuya presencia es como una sombra que se extiende lentamente por el edificio, sin hacer ruido pero siempre vigilante. Su frialdad es comparable al frío que se cuela por las grietas de la ventana mal sellada en mi sala. En el vecindario, ella es la voz de la opinión pública, la que susurra juicios con una precisión quirúrgica, como si cada palabra fuera una daga disfrazada de consejo. Su control se ejerce a través del chantaje social, utilizando rumores y miradas cargadas de reproche para aislarme y hacerme sentir que mis esfuerzos son invisibles. Y en vano. Recuerdo que un día, mientras miraba desde mi ventana, la vi detenerse frente a la mía, con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén. Ese pequeño gesto me hizo sentir expuesta, como si mi vida fuera un espectáculo cuyo guión ella escribía sin que pudiera intervenir. Lo que pocos saben es que, en ocasiones, me ha dejado pequeñas bolsas con comida o remedios sin que yo lo pidiera. Un acto silencioso y contradictorio que me hace preguntarme si en su dureza también hay un deseo oculto de cuidar.
o quizás de controlar desde otro ángulo. El tercero, más insidioso, es mi antiguo socio en un proyecto que nunca llegó a buen puerto. Su frialdad calculadora es como el metal pulido de su coche negro, siempre impecable, que se detiene frente a mi edificio con una puntualidad que parece más una amenaza que una casualidad. Su arma es la presión financiera y la constante amenaza velada de arruinarme, de hacer que cada paso que dé sea una cuerda floja sobre un abismo. En una ocasión, días antes del incidente en la ventana, recibí un mensaje suyo que contenía solo una foto de mi apartamento desde la calle, tomada sin que yo lo supiera. Esa invasión silenciosa me heló la sangre y me recordó que no podía permitirme ningún error. A pesar de su dureza, hay momentos en que sus palabras se suavizan, cuando recuerda los días en que creíamos que ese proyecto podría ser nuestro escape, y en esos instantes casi puedo ver al hombre que alguna vez soñó conmigo, no al enemigo que ahora representa. Cada uno de ellos lleva consigo un símbolo que resalta su distancia con mi vulnerabilidad. El brillo del reloj de oro, la mirada calculadora y fría que atraviesa la ventana, el rugido contenido del motor negro que se detiene frente a mi puerta. Son recordatorios constantes de que mi lucha no es solo contra la realidad que me rodea, sino contra individuos que, y con su presencia, construyen muros invisibles a mi alrededor. Estos antagonistas no son caricaturas de maldad, son figuras complejas, con matices de humanidad que hacen más dolorosa su influencia. La arrogancia del cuñado se mezcla con fragmentos de nostalgia, la frialdad de la vecina se entrelaza con gestos de cuidado, el cálculo frío del socio se ve atravesado por recuerdos compartidos. Esa contradicción añade peso a cada encuentro, a cada silencio, a cada mirada. Mientras escribo estas palabras, siento el peso de sus presencias en la habitación. Su sombra se extiende como una neblina densa que invade mis pensamientos y me obliga a mantenerme alerta. No son solo fantasmas del pasado o amenazas lejanas, son fuerzas activas que moldean mi día a día, que respiran en el mismo aire que yo, que observan desde los rincones de este apartamento donde la luz apenas se atreve a entrar. La grieta en la pared, que antes había pasado desapercibida, ahora me parece una herida abierta en el corazón de este lugar, una fisura que deja entrever no solo secretos sino también la posibilidad de romper cadenas. Sé que no puedo seguir ignorándolos, que el silencio y la invisibilidad no serán mis aliados. La tensión crece en cada esquina, en cada sonido inesperado, en cada gesto contenido. Estos antagonistas son el reflejo oscuro de mi propia lucha, y pronto, mucho más pronto de lo que quisiera, tendré que enfrentarlos cara a cara. No es solo una cuestión de supervivencia, sino de recuperar algo que me fue arrebatado sin permiso. Y justo cuando pienso en la próxima batalla, un ruido sordo llega desde el pasillo, un paso que se detiene frente a mi puerta. Mi piel se eriza, mis sentidos se agudizan y una certeza helada se apodera de mí. Estas figuras, con su poder y sus secretos, están mucho más cerca de lo que imaginé. No solo acechan mi vida, están a punto de irrumpir en ella de manera definitiva. El enfrentamiento ya no es una posibilidad futura, es una sombra que crece en la penumbra, lista para devorarme. El eco del reloj de oro de mi cuñado resonaba aún en mis oídos cuando la figura del portero apareció en el umbral del pasillo, como una sombra silenciosa que se desliza entre las grietas del edificio. Su cuerpo robusto y manos callosas me recordaban la dureza de este lugar y su función, aunque discreta, era la de un observador silencioso. Él no intervenía en las peleas ni en los murmullos, pero sus ojos siempre estaban atentos, acumulando secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. En su silencio había un peso moral, un juicio tácito que parecía pesar más que cualquier palabra. Lo vi una vez detenerse frente a la puerta de Elena, con una expresión que mezclaba preocupación contenida y distancia, como si quisiera ofrecer ayuda pero supiera que no podía. En otra ocasión, escuché sin querer cómo su paso cadencioso se frenaba ante la puerta de mi apartamento,
y un suspiro profundo escapaba de sus labios, tan cargado de cansancio como el aire húmedo que se colaba por las ventanas rotas. Su presencia era un recordatorio constante de que alguien, aunque invisible, vigilaba el deterioro y la sombra que envolvían nuestras vidas. Su rostro, marcado por arrugas prematuras y ojos cansados, era un mapa de lo que significa resistir sin esperanza clara. En esa vigilancia silenciosa sentí que llevaba el peso de la injusticia que se cernía sobre nosotros, un eco mudo de la lucha que parecía no tener fin. Junto a él, la figura de la joven vecina del quinto piso actuaba como una isca, una provocación constante que agitaba las aguas estancadas de nuestro día a día. Su cabello rojo, siempre despeinado, y su risa explosiva rompían la monotonía opresiva del edificio, pero detrás de esa fachada rebelde había un filo cortante. Su energía era un imán que atraía conflictos, y su papel en la historia era el de instigar reacciones, hacer que los muros temblaran aunque fuera por momentos. Recuerdo cuando arrojó un papel con un mensaje críptico bajo mi puerta, una provocación sutil que encendió en mí una mezcla de furia y curiosidad. En otra ocasión, vi cómo confrontaba al cuñado con una mirada desafiante, un gesto que parecía decir que no todo estaba perdido, que la batalla aún podía librarse en el terreno de lo inesperado. Su presencia era un torbellino que removía el aire viciado, y aunque a veces parecía un obstáculo, también era un recordatorio de que la resistencia puede tener muchas formas. Su voz, aunque rara vez escuchada directamente, se sentía como un murmullo que amplificaba el conflicto principal, un eco emocional que me recordaba que no estaba sola en mi lucha. Más lejos, en la esquina oscura del edificio, el anciano que vendía café servía como un espejo roto de nuestra realidad. Su figura encorvada y manos temblorosas eran un símbolo de lo que queda cuando la vida golpea sin compasión. Su función era la de un testigo que carga con el peso moral de todo lo que ha visto, un guardián de memorias que nadie más quiere recordar. En un día lluvioso, lo vi observarme con una mezcla de tristeza y comprensión, mientras me entregaba una taza de café que sabía a amargura y esperanza al mismo tiempo. Más tarde, cuando el silencio pesaba demasiado en el aire, su voz áspera recitaba fragmentos de historias que parecían reflejar mi propia batalla, como si en sus relatos se escondieran las claves para entender el presente. Su presencia me recordaba que la memoria colectiva puede ser un arma poderosa, y que en sus relatos había un eco emocional que amplificaba el drama que me consumía. La humedad que impregnaba el edificio volvía a colarse por las grietas, mezclándose con el aroma amargo del café y la sombra del reloj de oro que parecía marcar un tiempo implacable. Esa atmósfera, tan densa como un manto invisible, me envolvía mientras estas figuras secundarias se movían a mi alrededor, cada una con su luz y su sombra, cada una con su papel en esta red de tensiones que se estrechaba. Sentía que estos personajes, lejos de ser simples espectadores, eran piezas clave en la maquinaria que mantenía vivo el conflicto. El portero, con su vigilancia silenciosa, me hacía consciente de que alguien siempre está observando, guardando secretos que podrían cambiarlo todo. La joven vecina, con su fuego y provocación, me impulsaba a reaccionar, a no dejar que la opresión me paralizara. Y el anciano del café, con su memoria y su voz quebrada, me recordaba que la historia que vivíamos no era solo mía, sino de todos los que habitaban este lugar olvidado. Mientras el reloj de oro seguía marcando un tiempo implacable, sentí como la tensión crecía, como si el aire mismo se cargara de una electricidad tenue pero inconfundible. Estos personajes secundarios no solo amplificaban el drama, eran el preludio de lo que estaba por venir. Sus presencias, sus gestos, sus silencios y sus voces eran las piezas que, unidas, tejían la red en la que inevitablemente quedaría atrapada. Y justo cuando una brisa fría se coló por la ventana rota, mezclándose con el aroma persistente del café, comprendí que no eran solo ecos o sombras, eran fuerzas vivas que pronto exigirían su papel en la historia. La noche que apenas comenzaba se volvía aún más densa, y con ella,
la promesa de un desenlace que no permitiría más indiferencia ni silencios. El roce persistente del reloj de oro de mi cuñado, aquel sonido metálico y frío que aún reverberaba en mi piel como un latido ajeno, me trasladó sin querer a otro tiempo, a un pasado que se había ido construyendo detrás de estas paredes agrietadas y aliento viciado. Fue ese sonido, como un eco punzante, el que abrió la puerta a la memoria y me obligó a mirar atrás, a entender cómo llegamos a este laberinto de sombras y silencios. Porque esta ciudad no siempre fue una jaula, hubo un momento, no tan lejano, en que sus calles bullían con promesas y esperanzas, aunque ya asomaban grietas bajo la superficie. En los años 80, cuando las luces de neón empezaban a asomar en los rincones más humildes, hubo un auge industrial que transformó el barrio donde vivo. Grandes compañías se instalaron, prometiendo trabajo y futuro. Recuerdo vagamente las voces de los obreros que caminaban con cascos y botas, el aroma a metal caliente y aceite quemado que se colaba por las ventanas abiertas, marcando una época de esfuerzo y sudor colectivo. Fue entonces cuando este edificio, antes un refugio modesto, se convirtió en el hogar de muchas familias como la mía, atraídas por esa promesa de estabilidad. Pero todo cambió cuando, a finales de los 90, la crisis económica golpeó sin piedad. La fábrica más grande cerró sus puertas, dejando a cientos sin empleo. La desolación se coló en cada rincón y con ella, la decadencia comenzó a devorar los muros y las esperanzas. Un dato concreto permanece grabado en mi memoria. El número de desempleados en el barrio se triplicó en menos de 5 años y con él, la inseguridad y el abandono se hicieron dueños absolutos. Esa ruina no solo afectó las estructuras físicas, sino que fracturó las relaciones humanas, sembrando desconfianza y resignación. En una de esas tardes de lluvia pesada, mientras el frío calaba hasta los huesos y la humedad impregnaba las paredes, recordé el olor a tierra mojada mezclado con el humo distante de una fábrica que ya no funcionaba. Era un aroma que me hablaba de lo perdido, de un tiempo que se desvanecía con cada gota. Ese olor, que hoy se mezcla con el polvo y el moho, me conecta con la infancia, con los juegos en la calle y la risa que parecía eterna. Pero también me trae la sombra de la caída, esa caída lenta y despiadada que ahora nos tiene atrapados en esta rutina opresiva. El segundo momento clave fue la privatización de los servicios básicos y el aumento desmedido de los alquileres, a principios de la última década. Las tierras y propiedades que antes pertenecían a cooperativas o al Estado pasaron a manos de grandes empresas inmobiliarias, que comenzaron a especular con los edificios y viviendas populares. Recuerdo la noticia que llegó en forma de factura impagable, de aumento constante, y la sensación de que el suelo bajo mis pies se convertía en una trampa. El alquiler del apartamento donde vivo subió en un 40% en menos de 2 años, y con ello, la presión se volvió insoportable para personas como Elena, para mí, para todos los que apenas sobrevivíamos en este espacio. La humedad y las grietas no solo eran marcas del tiempo, sino señales de un abandono interesado, de un sistema que prefirió sacrificar a los más vulnerables para garantizar ganancias invisibles. Siento en la piel la humedad que resbala por las paredes y el olor rancio que se cuela en la madrugada, como una herida abierta que nunca termina de sanar. Esa humedad, un vestigio palpable de los años de abandono, es ahora un símbolo de la lucha diaria, una metáfora de cómo la desidia externa se infiltra en nuestra vida interior. Me pregunto si alguna vez entenderemos que detrás de estas paredes derruidas hay historias, sueños y resistencias que merecen algo más que la indiferencia. Estos dos momentos históricos no son solo fechas o datos, son las cadenas invisibles que arrastran mi vida y la de Elena, que condicionan cada decisión, cada relación, cada gesto de cansancio o rebeldía. La arrogancia de mi cuñado, su reloj de oro, no es más que la manifestación tangible de ese poder que se impuso desde fuera, que convirtió la esperanza en opresión. La vecina del 5.º piso, con su provocación constante, es a la vez víctima y reflejo de esa lucha desigual,
un síntoma más de un entorno que se desmorona y se rehúsa a caer sin pelea. Mientras pienso en todo esto, el sonido metálico del reloj vuelve a resonar, esta vez mezclado con el eco distante del agua que gotea por las canaletas rotas, un sonido que parece marcar el paso inexorable del tiempo, pero también la urgencia de un cambio que se niega a llegar. Esa mezcla de sonidos, tan familiar y cargada de significado, me devuelve al presente con una intensidad que corta el aire. Siento el peso de la historia en mis hombros, como un saco de piedras que no puedo soltar, pero también la chispa de que, aunque nuestro entorno esté marcado por el abandono y la injusticia, la resistencia puede germinar en cualquier grieta. Recuerdo el tacto frío y áspero de la pared húmeda contra mi mano, una sensación que ahora se convierte en un puente entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que está por venir. Esa pared, igual que nosotros, está agrietada pero no rota del todo. En ella se refleja la memoria colectiva de un barrio que no quiere ser olvidado, una memoria que me obliga a seguir adelante, a no ceder ante el cansancio ni la rabia contenida. De repente, un sudor frío comienza a recorrer mi espalda y mi respiración se vuelve rápida y superficial, como si el peso de todas estas revelaciones me apretara el pecho en un abrazo helado. La humedad se vuelve más intensa, casi palpable, y siento un temblor sutil en mis manos, un aviso del cuerpo que no puedo ignorar. Este instante, cargado de historia y presente, abre una puerta invisible hacia lo que está por venir, una puerta que se cierra con el ruido sordo de un golpe lejano, un recordatorio de que la calma es solo un espejismo en la tormenta que se avecina. El sudor frío que me recorrió la espalda en el instante anterior no se disipó cuando crucé la puerta de mi apartamento. Se transformó en una tensión sorda que apretaba mi pecho como una mano invisible. La humedad seguía filtrándose por las rendijas de la ventana, mezclándose con el aire denso de la cocina, donde el olor a café rancio parecía un amargo recordatorio de las mañanas interminables. El zumbido constante del refrigerador roto, ese que nunca deja de vibrar, creaba un fondo opresivo, casi un latido mecánico que marcaba el ritmo de una espera tensa. Allí estaba, de pie, con la mano aún apoyada en el marco de la puerta, cuando escuché el sonido de pasos firmes acercándose desde el pasillo. La figura de mi cuñado apareció en el umbral, su presencia imponiendo un peso que hacía temblar hasta el aire. Su reloj de oro brillaba bajo la luz mortecina, y el perfume caro que emanaba de él se mezclaba con el olor rancio de la cocina, creando una atmósfera casi irrespirable. Sus ojos me miraron con una mezcla fría de desprecio y desdén, ese tipo de mirada que no busca entender, sino dominar. Con un suspiro que parecía expulsar todo su fastidio, cruzó los brazos y sin siquiera un saludo, dejó caer las palabras como un golpe seco: no sé por qué sigues aquí, cuando podrías estar en otro lugar, uno mejor que este agujero. Su sonrisa torcida no alcanzó a suavizar la dureza del tono, que resonó en cada rincón como una sentencia. Sentí el peso de sus palabras clavándose en mi piel, esa sensación punzante que corta el aliento y obliga a contener una respuesta que no viene. Mis manos, aún apoyadas en la pared húmeda, se tensaron, como si buscaran aferrarse a algo sólido en medio de ese vacío. No dije nada, la voz se me anudó en la garganta. La tensión se posó entre nosotros, densa y eléctrica, como si el aire mismo conspirara para que el silencio fuera más doloroso que cualquier palabra. Él se apoyó contra el marco, su cuerpo grande invadiendo mi espacio personal sin pedir permiso, y giró la llave del reloj con un movimiento lento y deliberado, como si ese gesto fuera un recordatorio mudo de quien tenía el control en esta jaula. La humedad que antes sentí en la pared parecía ahora extenderse hasta mi propia piel, fría y pegajosa, como una segunda frontera que me separaba de la libertad. En ese instante comprendí que todo se reducía a eso: control. Control sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre el aire que respiro y la sombra que me sigue. La microagresión de su comentario no era solo una frase vacía. Era un disparo silencioso que me recordaba mi insignificancia en su mundo de apariencias y poder ostentoso.
Su mirada, que me evaluaba con desprecio, era un juicio que penetraba hasta lo más profundo, como si yo fuera un objeto fuera de lugar en un escenario que él construía para sí mismo. Mientras él permanecía allí, con su sonrisa de media luna torcida y el perfume que llenaba el cuarto, sentí que mi respiración se hacía más lenta, más contenida, como si intentar ser invisible fuera la única defensa posible. La cocina, con sus azulejos agrietados y la luz amarillenta del fluorescente, se convirtió en una trinchera silenciosa donde cada objeto parecía testigo mudo de esa disputa. El refrigerador vibraba con un zumbido bajo, un ruido constante que me recordaba el tic-tac del reloj de oro, un símbolo de poder y tiempo que se imponía sobre mí sin pedir permiso. Era como si ambos sonidos, el zumbido mecánico y el tic-tac metálico, marcaran el ritmo de una batalla invisible, donde cada segundo contaba y cada silencio pesaba toneladas. El roce de mi mano contra la pared fría me trajo de vuelta a la memoria esa humedad vieja, impregnada de abandono y lucha, que habita este espacio y que ahora parecía absorber toda la tensión en un abrazo gélido. No podía permitirme explotar, no aún. Así que respiré hondo, sintiendo como el aire se enfriaba en mis pulmones, y bajé la mirada, como si evitar su contacto visual fuera una forma de resistir sin concederle el triunfo de mi rabia. En ese instante, una pequeña grieta en el azulejo junto a la encimera captó mi atención. Era apenas una línea tenue, casi invisible, pero sabía que allí estaba, latente como mi propia fragilidad. Esa grieta, oculta a simple vista, me recordó que toda resistencia tiene su punto débil, y que la vigilancia constante de mi cuñado era ese filo invisible que podía desgarrar mi precaria tranquilidad en cualquier momento. Cuando él finalmente se apartó, dejando una estela de perfume y arrogancia, la habitación pareció encogerse a mi alrededor. El silencio que quedó era denso, pesado, como una amenaza contenida que me hacía estremecer. Mi cuerpo reaccionó sin aviso, un temblor sutil recorrió mis manos, como si un frío interno se expandiera desde el centro de mi pecho hasta las puntas de los dedos. El zumbido del refrigerador pareció intensificarse, llenando el espacio con un ruido casi ensordecedor que me recordaba que esta guerra silenciosa apenas comenzaba. El aire estaba cargado de una electricidad oscura, y sentí que algo en mí se tensaba, preparado para lo que vendría. Una sombra invisible se había instalado entre nosotros, y aunque no había palabras, sabía que esta primera herida abriría camino a otras, más profundas y difíciles. El olor del perfume caro aún flotaba en la cocina, mezclado con el rancio aroma del café y la humedad, creando una atmósfera que se pegaba a la piel, imposible de ignorar. Cerré la puerta con cuidado, dejando que el eco sordo del golpe resonara en el pasillo, como un latido que anunciaba un futuro incierto. El reloj de oro de mi cuñado seguía marcando el tiempo, y yo estaba atrapado en su ritmo, consciente de que la batalla apenas había comenzado. La voz de mi cuñado, tan fría y cortante, sigue resonando en mi mente como un eco que se niega a desaparecer. Siento el peso de sus palabras aplastando mi pecho, como si un puño invisible apretara el aire que necesito para respirar. Es una mezcla de rabia contenida y una tristeza profunda que se arrastra por mis venas, un nudo en la garganta que refleja la impotencia de estar atrapado en un espacio donde el respeto se ha vuelto un lujo imposible. Sé que muchos han sentido ese mismo golpe, esa humillación silenciosa que duele más porque nadie la ve, porque se disfraza de un suspiro, un gesto, una frase lanzada con desprecio. Es una violencia pequeña, pero que se acumula y carcome desde adentro, destruyendo los pocos refugios que uno se atreve a construir. No quiero que esta experiencia quede solo en mi silencio ni en mi cuerpo tenso. Quiero saber si tú también has sentido esa mordida invisible que te deja sin fuerzas, esa rabia contenida que quema y no se puede gritar. Por eso te pregunto, sin rodeos, porque sé que no estamos solos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa furia callada, esa impotencia que te hizo querer gritar pero no podías? Comparte conmigo esa emoción que nos une, porque solo enfrentando juntos esta sombra podremos empezar a romperla.
Y aunque hoy la herida parece fresca y el silencio pesa, sé que esto es solo el principio. Algo más oscuro y pesado se acerca, y no puedo evitar sentir que la batalla que empezó con una palabra hiriente está lejos de terminar. La sombra que se instaló en mi cocina es solo la antesala de un conflicto que amenaza con devorar todo lo que queda de esperanza. Pero mientras tanto, aquí estamos, compartiendo el peso, la rabia y el deseo de resistir. El sonido del goteo constante en la llave de la cocina rompía el silencio pesado que había quedado después de la tensión con mi cuñado. Cada gota caía con un ritmo irregular, casi como un metrónomo que marcaba el paso lento de mis días en este espacio que se siente cada vez más pequeño. Me acerqué a la mesa, donde un mantel descolorido cubría un par de platos con restos de una comida fría, un trozo de pan duro con mermelada seca, una loncha de queso que empezaba a sudar bajo la luz amarilla del fluorescente. Junto a la ventana, una planta marchita, cuyos tallos encorvados parecían buscar desesperadamente el poco sol que se colaba entre las persianas raídas, me recordaba a mí mismo, luchando por sobrevivir con fuerzas menguadas. Sobre la encimera, un vaso con manchas de café viejo reposaba al lado de un paquete de arroz con una etiqueta amarillenta que indicaba un precio modesto, 1,37 € por kilo, un detalle que me hacía sentir la precariedad de cada gasto, cada centavo medido con cuidado para que alcanzara al menos hasta fin de mes. La vieja radio, cubierta de polvo, emitía una estática intermitente, mezclando fragmentos de canciones viejas con anuncios de mercado y noticias de un mundo que parecía tan distante, como un sueño olvidado. El frío se colaba por las rendijas de la ventana, un aire helado que me calaba los huesos y me hacía encoger los hombros en un intento inútil de conservar el calor. Me envolví con una manta gastada, cuyo tejido áspero rozaba mi piel, recordándome que incluso el refugio más cercano puede ser con de espinas. En la esquina, un reloj de pared con la esfera amarillenta marcaba las 5:43, un tiempo suspendido entre la espera y la resignación. La realidad de mi día a día se dibujaba en esos pequeños detalles, un contraste brutal con la imagen que mi cuñado proyectaba con su reloj de oro, su aroma caro y su indiferencia. Mientras yo contaba con un mes de alquiler de 328,75 € para sobrevivir en este piso, él paseaba con la arrogancia de quien nunca teme al vacío. La lámpara de techo, con una bombilla que parpadeaba de manera errática, lanzaba sombras danzantes sobre las paredes desconchadas, como si la misma luz dudara en iluminar este espacio olvidado. Me senté en la silla de madera, cuya pintura descascarada dejaba ver marcas de años de uso, y observé el reloj roto que había heredado de mi padre, sus manecillas detenidas a las 6:18, congelando un momento que ya no volvería. Doblé cuidadosamente un paño húmedo que había usado para limpiar la mesa. El movimiento repetitivo me ayudaba a calmar la mente dispersa. El roce áspero del tejido entre mis dedos era como una metáfora de este lugar, gastado, pero todavía capaz de sostener algo. En la pared, un calendario de 1998 colgaba torcido, recordándome el tiempo que pasó desde que esta comunidad tuvo alguna esperanza real. La televisión, un aparato pequeño y anticuado que apenas funcionaba, contrastaba con el coche negro y reluciente que veía a menudo estacionado frente al edificio, un símbolo cruel de las desigualdades que se extendían en cada rincón de esta ciudad olvidada. El sonido del motor apagándose, el brillo del metal pulido, todo eso parecía un insulto silencioso contra la suciedad y el desgaste que reinaban dentro de estas paredes. Mientras recogía un vaso con restos de agua, sentí bajo mis dedos una grieta fina en la mesa, una fisura casi invisible que, sin embargo, amenazaba con escindir la superficie en dos. Esa grieta era el reflejo perfecto de mi vida, una línea tenue que separa la esperanza del abandono. Cerré los ojos un instante y respiré el aire frío que entraba por la ventana entreabierta, mezclado con el olor a humedad y a café rancio, una fragancia que se había vuelto parte de mi piel, una marca indeleble de este lugar.
El eco del goteo seguía allí, insistente, implacable, recordándome que el tiempo pasa aunque nada cambie, que cada segundo es una gota que puede llenar un vaso o derramarlo. Todo en esta cocina, desde el mantel desteñido hasta la planta moribunda, hablaba de una lucha silenciosa, de un desgaste invisible que consume sin hacer ruido. Cerré la ventana con un movimiento lento. El chirrido de la bisagra resonó como un lamento contenido que parecía acompañar el latido irregular de mi corazón. Ese gesto, tan simple, me devolvió la sensación de estar atrapado en una jaula hecha de detalles cotidianos, donde cada objeto es un testigo mudo de la precariedad y el cansancio que nos asfixian. La lámpara parpadeó una última vez antes de estabilizarse, y el reloj marcó las 5:44, un minuto más en esta eternidad de espera. Observé el vaso vacío sobre la mesa, su transparencia quebrada por pequeñas rayas y manchas, y sentí que ese espejo imperfecto era la imagen exacta de mi realidad, frágil, desgastada, pero todavía intacta en su esencia. Cerré los ojos y me preparé para lo que vendría, consciente de que esos detalles, por mínimos que parezcan, son las piezas que conforman la jaula donde vivimos, y que romperla requerirá mucho más que palabras. El goteo insistente que escuché en la cocina no era solo un ruido aislado, era el eco de todas las veces en que me sentí aplastado sin posibilidad de defensa. Primero, estaba aquella vez en que la vecina, con su mirada afilada y su voz cargada de falsa preocupación, me exigió una pequeña suma que no podía pagar, amenazando con contar mentiras al portero si no accedía a sus chantajes. Sentí el peso de su dedo señalándome como culpable de algo indefinido, y el nudo en la garganta se volvió un puño cerrado que me impedía reaccionar. Después, recordé aquel día en que mi cuñado volvió a aparecer, con la misma arrogancia fría, apartando mis propuestas sobre cómo resolver los problemas del barrio, dejándome fuera de decisiones que afectaban no solo a mí, sino a Elena y a los demás. Su frase repetida, como un disparo seco, «No sé por qué sigues aquí», resonaba en mi mente cada vez que intentaba hablar, bloqueando mi voz y mi voluntad. Y ahora, en este instante, con el goteo que marcaba el tiempo, sentí otra vez cómo la humedad que se colaba por las ventanas se mezclaba con la imposición constante de vivir, bajo la sombra de quienes creen tener derecho a decidir sobre nuestras vidas. En cada uno de estos momentos, el aire se volvía más denso, como si una mano invisible apretara mi pecho, dificultando la respiración. La repetición de ese gesto, el reloj de oro en la muñeca de mi cuñado que parecía medir no solo las horas, sino también mi insignificancia, se convirtió en una marca implacable de dominación. En el recuerdo de la vecina, era su sonrisa torcida, un arma disfrazada de amabilidad, que me perforaba con chantajes disfrazados de favores. En el rechazo silencioso de mi cuñado, era el movimiento despreciativo de sus dedos que apartaban mis papeles y mis palabras, una danza de desdén que me anulaba. Cada vez que esas escenas venían a mi mente, sentía el frío crecer en mis manos, un hormigueo que me recordaba que estaba perdiendo el control, que la lucha era desigual y agotadora. La primera vez que la vecina me exigió dinero fue bajo la luz mortecina de un pasillo, cuando el olor a humedad se mezclaba con el de la pintura descascarada. Su voz era un látigo y su chantaje una red que se cerraba con rapidez, atrapándome sin escapatoria. Intenté resistir, pero su amenaza de hacerlo sufrir a Elena con rumores corrosivos me dejó paralizado, como un animal atrapado en un pozo sin salida. Esa sensación de impotencia, de ser reducido a un peón en un juego que no elegí, volvió a mí con la misma intensidad cuando, meses después, vi a mi cuñado negándome la palabra con ese gesto seco, como si yo fuera un insecto molesto que debía ser aplastado. La injusticia se repetía como un reloj que no se detiene, marcando cada vez con más fuerza la cadena que me ataba a esta vida sin aire. El patrón era claro, un círculo vicioso donde la desigualdad y la opresión se manifestaban de formas distintas, pero igual de hirientes. Primero la amenaza velada, después la exclusión activa, y ahora la invasión silenciosa de mi espacio vital, como el goteo constante que no me permite olvidar que estoy atrapado.
En cada episodio, el puño cerrado en mi interior se hacía más fuerte y la capacidad de protesta más débil. Empecé a notar cómo el peso de estas injusticias alteraba mi percepción del barrio, transformando las calles antes conocidas en un laberinto de miradas esquivas y silencios cargados. La esperanza, esa luz tibia que alguna vez sentí, se convertía en un reflejo distante, como un faro apagado en la niebla. A veces, cuando la humedad penetraba hasta los huesos y el reloj marcaba la misma hora que la última vez que me sentí humillado, sentía que mi cuerpo respondía con una tensión que no podía disipar, los músculos se contraían, la mandíbula se apretaba y un sabor amargo inundaba mi boca. Era el precio físico de cargar con la injusticia repetida, un desgaste que no se veía, pero se sentía en cada fibra. La imagen de la cadena invisible que me ataba se hacía más vívida, y entendía que no era solo una cuestión personal, sino un sistema que se alimentaba de la desigualdad para perpetuarse. El reloj de oro de mi cuñado, el chantaje de la vecina, el silencio del portero que todo lo observa sin intervenir, formaban los eslabones de esa cadena, una estructura fría y calculada que me mantenía encerrado. Sabía que si no encontraba la manera de romper esa cadena, el siguiente episodio no solo sería una repetición, sino una escalada hacia algo más oscuro, más implacable. La amenaza latente se sentía en el aire, como el zumbido constante del refrigerador roto, que nunca cesa y que se infiltra en la mente, recordándome que la lucha es diaria y que la derrota duele más cada vez. La injusticia no era un accidente ni un error, era un patrón. Una sombra que crecía con cada gesto y que me empujaba hacia un abismo del que parecía imposible salir. Pero aún así, en medio de ese peso, algo en mí resistía, una chispa pequeña pero persistente que se negaba a desaparecer, aunque el mundo intentara apagarla con cada nuevo golpe. El eco del goteo persistente seguía resonando en mi mente, un tambor monótono que marcaba no solo el paso del tiempo, sino el desgaste acumulado en mi cuerpo y en mi alma. Esa gota constante que caía en el fregadero era como el latido frío de una amenaza que se hacía más cercana, más insidiosa. Desde la última vez que mi cuñado me miró con desprecio, con ese reloj de oro que parecía medir mi caída, sentí que algo había cambiado en su manera de imponerse, en la forma en que sus palabras y gestos se volvían más afilados, más rápidos, como si ya no tuviera paciencia para disimular. Aquella tarde, cuando lo vi acercarse, la distancia entre nosotros se acortó, su sombra se expandió sobre mí, oscureciendo cada rincón de la habitación con su presencia arrogante. No fue solo un roce casual, sino una invasión deliberada de mi espacio. Un aviso silencioso de que estaba en terreno ajeno, de que ese era su dominio y yo un intruso molesto. El aire se cargaba con un olor penetrante, mezcla de su perfume caro y el sudor que la tensión hacía brotar de su piel, un aroma que me provocaba náuseas y una sensación de asfixia. Su voz, antes contenida en sarcasmo, ahora explotó con un tono cortante que me atravesó como un cuchillo frío. O decides lo que te pedimos, o aquí no queda nada para ti. ¿No entiendes que esto no es un juego? La frase cayó en la habitación como una sentencia, y el silencio que siguió fue aún más denso que la amenaza misma. Mi cuerpo reaccionó sin permiso, las manos comenzaron a temblar, un sudor frío recorrió mi espalda, y la respiración se volvió entrecortada, como si el aire se hiciera más pesado con cada palabra que pronunciaba. Intenté mantener la compostura, aferrarme a la calma que me quedaba, pero el peso de esa exigencia era un golpe directo a todo lo que intentaba sostener. En ese instante, la luz de la lámpara oscilaba, proyectando sombras alargadas que parecían dibujar cadenas invisibles alrededor de mis muñecas, recordándome que estaba atrapado en un juego que no podía ganar. El sonido del reloj en la pared, con su tic-tac implacable, se mezclaba con el zumbido bajo del refrigerador roto, creando una sinfonía de opresión que me envolvía. Lo peor fue ver cómo, después de esa amenaza clara, el ambiente cambió sin que nadie dijera una palabra más. La vecina, que antes lanzaba miradas inquisitivas, ahora evitaba cruzar mi camino.
como si el miedo a las consecuencias la obligara a guardar silencio. El portero, siempre observador desde su pequeña cabina, me lanzó una mirada rápida y esquiva, dejando en claro que nadie quería involucrarse. La soledad se hizo tangible, un muro invisible que me separaba de quienes podían haber sido aliados, y la casa se transformó en una jaula donde cada sonido, cada sombra, amplificaba la sensación de peligro inminente. Su reloj de oro brillaba bajo la luz como un faro de dominio, y sus palabras resonaban en mi cabeza, una sentencia que no admitía réplica ni tregua. Sabía que después de esa conversación no había vuelta atrás. La amenaza ya no era una sombra lejana sino un cuchillo afilado que cortaba la poca esperanza que me quedaba. La escalada era clara y brutal, y en mi pecho sentí cómo se instalaba una piedra fría que dificultaba cada latido. En ese momento, comprendí que estaba en el umbral de algo irreversible, una línea trazada con la precisión de un verdugo, y que cualquier paso en falso me hundiría aún más en ese abismo. La exigencia de mi cuñado no era solo un pedido, era una declaración de guerra, un aviso de que las reglas habían cambiado y que yo debía adaptarme o desaparecer. La tensión se volvió un animal vivo dentro de mí, agitando mis nervios, apretando mi garganta y dejando una marca invisible en mi piel. El olor a perfume caro, la luz vacilante, el sonido persistente del reloj y el goteo, todo conspiraba para recordarme que ya no era solo una víctima pasiva, sino un prisionero en una celda sin barrotes visibles. Mientras trataba de ordenar mis pensamientos, sentí como la habitación se estrechaba, como si las paredes se cerraran lentamente, aplastándome con la certeza de que la próxima vez no habría advertencias, solo consecuencias. La amenaza había dejado de ser implícita para volverse un muro infranqueable. Una tormenta que se avecinaba con promesas de destrucción. No había marcha atrás, la tensión que se había acumulado durante años, en cada chantaje, en cada exclusión, en cada mirada despectiva, ahora explotaba en un grito silencioso que llenaba cada rincón de mi vida. Y mientras el reloj seguía marcando las 5:43, su mirada y su amenaza se quedaron grabadas en mi piel, como la antesala de un silencio aún más pesado, una sombra que crecía y me envolvía sin dejar espacio para la esperanza. El frío sudor aún humedecía mis palmas cuando apreté los puños con fuerza, los nudillos blancos como si intentara aprisionar la tormenta que amenazaba con estallar dentro de mí. La respiración se hizo medida, un ritmo lento y calculado que buscaba domar el fuego que me subía por la garganta. No podía ceder todavía. No era momento de dejar que la rabia rompiera el frágil equilibrio que me mantenía en pie. Debía esperar, guardar silencio y mover mis piezas con cuidado. No voy a entregarme ahora, pensé, la batalla verdadera aún no comienza. El aire en la habitación parecía cargado de una humedad pegajosa, mezclada con el olor rancio del café frío que aún reposaba en la mesa. Aquella mezcla desagradable se impregnaba en la piel, como una capa invisible que me recordaba el desgaste de cada día, el peso de tantas pequeñas derrotas que no podían ser ahora mi derrota final. El zumbido tenue del refrigerador roto acompañaba mis pensamientos, un murmullo constante que me envolvía en una atmósfera densa, casi opresiva, pero que yo debía transformar en mi aliada silenciosa. A través de la puerta entreabierta, vi la sombra alargada de mi cuñado proyectada en la pared, una figura oscura que parecía clavarse en la habitación como un recordatorio persistente de su dominio. Su reloj de oro brillaba débilmente bajo la luz amarillenta, ese destello frío y arrogante que nunca dejaba de medir cada segundo de mi existencia con desprecio. Esa sombra era una cadena invisible que debía aprender a manejar, no romper todavía, pero sí controlar con firmeza en cada movimiento. La tensión se espesaba en el aire, como si la misma atmósfera estuviera conteniendo la respiración, esperando un desenlace que no llegaba. En ese instante, el tiempo se volvió más lento, cada segundo se estiraba como un hilo de seda que podía romperse en cualquier momento, pero que yo sujetaba con cautela para que no se desgarrara. Era un espacio pequeño, casi minúsculo, entre el abismo y la calma,
donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. Recordé entonces la imagen de Elena, su rostro tranquilo y la fuerza tenue que escondía en sus ojos cansados. Ella no necesitaba que yo estallara ahora, no cuando la lucha era más larga y el desgaste mayor. La imagen fue un ancla que me sostuvo, un faro que iluminaba la necesidad de medir cada paso, de esperar el momento justo para que la explosión tuviera sentido y peso. Era como un río bajo la superficie, calmo y profundo, que guarda toda su fuerza para desbordarse en el instante preciso. No era debilidad contenerme, sino preparación. La contención era la coraza que me permitía respirar sin perder el alma. La calma aparente escondía la tormenta que crecía, un volcán a punto de despertar, pero que aún debía acumular fuerzas para arrasar con todo. En esa pausa, sentía los músculos tensos, la mente aguda y el corazón latiendo con una fuerza contenida, lista para romper cadenas cuando llegara el momento. No había marcha atrás, pero tampoco prisa en la destrucción. La paciencia era mi arma más poderosa ahora, y en esa espera, el enemigo no podía verme completamente, no podía anticipar la fuerza que estaba guardando en silencio. La sombra seguía presente, el reloj seguía marcando cada segundo con su brillo impaciente, pero yo estaba listo. Este era solo el preludio. Cuando llegue mi hora, todo cambiará. La tensión que había contenido con tanto esfuerzo seguía latiendo en mi pecho como un tambor sordo, una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. El eco de la sombra de mi cuñado todavía se proyectaba en la pared, un recordatorio constante de que el peligro seguía acechando, apretando el cuello del poco espacio que me quedaba para respirar. Pero aquella noche, la atmósfera se rompió con una violencia inesperada, como un vidrio que se astilla en 1000 pedazos bajo un golpe brutal. Fue cuando escuché el estruendo seco que resonó por todo el apartamento, el sonido abrupto de la puerta del armario siendo arrancada de sus bisagras, cayendo con un golpe resonante contra el suelo. El aire se cargó de polvo y un olor a humedad mezclada con el antiguo barniz roto que se esparció por la habitación. Mi vista se fijó en los restos desparramados, la madera astillada y las prendas que una vez guardé con cuidado ahora esparcidas en el suelo, pisoteadas y sucias, como si hubieran sido arrojadas sin respeto ni medida. No era solo un objeto roto, era la destrucción de un pequeño refugio, un espacio que significaba un poco de orden en medio del caos descontrolado de mi vida. La agresión iba más allá de las palabras, y el daño tangible me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. No podía creer que hubieran cruzado ese umbral, que la violencia ya no se limitara a miradas, amenazas veladas o invasiones silenciosas de mi espacio personal. Esta vez habían destrozado algo mío, un símbolo frágil de mi resistencia. Su arrogancia, encarnada en ese reloj de oro que parecía medir no solo el tiempo sino mi caída, parecía burlarse de mí desde el rincón oscuro. El brillo frío del metal reflejaba la luz temblorosa de la bombilla desnuda que colgaba del techo, como un ojo impasible que observaba mi derrota. Mi cuñado apareció entonces en el umbral, su presencia imponente y su sonrisa torcida como un cuchillo, viendo el desastre que había provocado con una satisfacción cruel. Sus ojos oscuros brillaban con desprecio, y en su gesto había una mezcla de diversión y desprecio que hacía que la sangre se me congelara en las venas. Sin necesidad de palabras, su actuación dejaba claro que había ido demasiado lejos, que el límite que yo creía invisible había sido pisoteado sin remordimiento. Sentí como la ira, ese volcán que hasta entonces había contenido, comenzaba a burbujear bajo la superficie, pero retenía la explosión con un esfuerzo que dolía en cada músculo. La respiración se volvió más pesada y un calor intenso subió desde el estómago hasta la nuca, como un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso. Sabía que si cedía ahora, la tormenta desatada podría destruirlo todo, incluso lo poco que quedaba de mí. Recordé entonces el sonido constante e irritante del goteo del fregadero, que desde el primer día parecía marcar el ritmo lento y despiadado de mi desgaste.
Ese ruido, que antes era solo una molestia, ahora resonaba en mi mente como el latido de un corazón enfermo, una cuenta regresiva hacia un desastre inevitable. El desastre ya no era solo interno, sino externo, reflejado en las grietas que aparecían a mi alrededor, en las paredes agrietadas del apartamento que se derrumbaban al igual que mi paciencia. La escena ante mis ojos se volvió un símbolo oscuro de mi situación, el espacio que alguna vez fue mío, invadido y destruido, reflejando la invasión implacable que sufría en mi vida. A pesar del caos, mi mente se aferraba a una claridad amarga. No podía dejar que la rabia me consumiera en ese instante. Era necesario hacer que cada reacción tuviera un peso, que cada movimiento fuera una pieza en el tablero de un juego que aún no había terminado. La destrucción material había marcado un antes y un después, una línea roja que ellos mismos habían cruzado sin saber que estaban encendiendo la mecha para algo mucho más grande. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de indignación y un dolor profundo que iba más allá de lo físico. Era la sensación de ser reducido a nada, de que mi espacio, mi identidad, estaban siendo borrados poco a poco. Pero también era la chispa que encendía una determinación férrea, una promesa silenciosa de que aquello no quedaría impune. La luz oscilante de la bombilla proyectaba sombras convulsas sobre los restos del armario roto, como si la habitación misma respirara con ansiedad contenida. El aire estaba denso, impregnado del olor acre de la madera quebrada y del sudor frío que comenzaba a cubrir mi piel. En medio de ese escenario desolado, la figura de mi cuñado seguía presente, una amenaza tangible que pesaba sobre mí como una losa invisible. La violencia que había escalado en minutos había dejado heridas que no se veían, pero que ardían con intensidad, heridas que alimentaban la necesidad de respuesta. Sabía que aquella agresión no era un accidente ni un exceso momentáneo, sino una declaración clara. Habían decidido arrebatarme lo poco que tenía para demostrar su poder. Y en ese reconocimiento, sentí como una parte de mí se endurecía como el acero al rojo vivo, lista para doblarse pero nunca romperse. No era simplemente una reacción instintiva, sino la consolidación de una fuerza contenida que esperaba su hora para liberarse. La destrucción del armario, el silencio roto por el estrépito, el olor a polvo y madera rota, la sombra arrogante que seguía en la habitación, todo conspiraba para crear un ambiente cargado de violencia contenida, un preludio inevitable para la tormenta que se avecinaba. Me apoyé contra la pared, el frío del cemento traspasando mi camisa, una sensación que me anclaba al presente y me recordaba que aún tenía control. Pero dentro de mí, el volcán estaba despertando. No podía permitirme derrumbarme, no aún. La línea estaba trazada y ellos la habían cruzado sin retorno. No había más espacio para la paciencia. El momento de actuar se acercaba con la gravedad de un rayo a punto de caer, y yo lo sentía en cada fibra de mi ser. La calma contenida había llegado a su límite y aunque la tormenta aún no estallaba, sus primeros truenos ya retumbaban en mi interior. Todo estaba a punto de cambiar. La madera rota del armario aún crujía bajo mis dedos temblorosos cuando la figura de mi cuñado se abalanzó hacia mí con una furia contenida que estalló sin advertencia. Sus ojos, dos carbones encendidos, me atravesaron con un odio brutal, y en su voz resonó una sentencia fría y cortante como un cuchillo afilado: aquí no eres más que un estorbo. Y voy a demostrarlo. No hubo tiempo para reaccionar, solo para sentir el impacto de sus palabras que caían como golpes sordos en mi pecho, aplastando cualquier resquicio de esperanza que quedara. El aire se volvió denso, cargado con el olor penetrante de su aliento a tabaco rancio y sudor agrio, una mezcla nauseabunda que me hizo retroceder involuntariamente. Sentí el calor abrasador de su presencia invadiendo cada centímetro de mi espacio, como si quisiera quemarme vivo con solo estar cerca. Sin aviso, sus manos se cerraron sobre mi brazo con una fuerza que hizo que el dolor ardiera desde la piel hasta los huesos. El roce áspero de su piel, la presión insoportable que amenazaba con quebrarme, me recordaron que aquel no era un juego,
que la violencia había dejado de ser solo simbólica para convertirse en amenaza tangible. Mi corazón latía acelerado, un tambor frenético que retumbaba en mis oídos mientras la adrenalina disparaba un frío glaciar por mis venas. La habitación pareció girar, el zumbido del refrigerador roto se tornó un rugido ensordecedor que me aislaba del mundo, mientras la humedad pegajosa del aire se mezclaba con un sabor metálico que inundaba mi boca, como si la sangre invisible de mi miedo ya estuviera presente. Él me empujó contra la pared con una brutalidad que hizo que el cemento frío penetrara mi espalda, una sensación helada que me anclaba al suelo pero que no lograba apagar el fuego que ardía en mi interior. Los ojos de la vecina, aquella sombra chantajista que siempre espiaba desde el otro lado del pasillo, brillaban con una mezcla perversa de satisfacción y amenaza, como si disfrutara viendo mi caída anunciada. «Nadie te defenderá esta vez», susurró él, la voz baja y venenosa, un eco que se colaba en mis pensamientos como un veneno lento y letal. La rabia explotó entonces sin filtro, un volcán que arrojaba lava incandescente contra el muro de mi desesperación. Mis manos se alzaron en un acto reflejo, buscando apartar esa sombra que trataba de aplastarme, sintiendo la textura áspera de su camisa que se deslizaba entre mis dedos con una resistencia cruel. El sabor amargo del miedo se mezclaba con una ira primitiva, una necesidad urgente de no ser reducido a nada, de no dejar que aquel monstruo dictara mi destino. En ese instante, mis pulmones se llenaron de un aire denso y caliente, como si la habitación misma se hubiera convertido en una trampa que lentamente me asfixiaba. Cada sonido se amplificaba, los golpes sordos de mi cuerpo contra la pared, el jadeo de su respiración agitada, el tic-tac insistente de su reloj de oro, que parecía marcar el tiempo que me quedaba para resistir. Fue un golpe seco en mi costado, un golpe que hizo que el mundo se oscureciera por un instante, una punzada aguda que me recordó que el dolor físico ya no era una amenaza lejana sino una realidad palpable. Pero en medio del caos, mi mente se negó a ceder. Recordé la imagen serena de Elena, su fortaleza silenciosa que me anclaba a una esperanza tenue pero firme. No podía dejar que su confianza se quebrara por culpa de esta tormenta. Con un esfuerzo sobrehumano, reuní la fuerza para empujar con todo lo que tenía, sintiendo cómo la tensión se liberaba en un estallido contenido. El ruido agudo de la madera desgarrándose otra vez resonó en la habitación, como un grito que rompía el silencio opresivo. «¿Crees que esto es tuyo? No tienes derecho a nada», sentenció, y su voz era una orden que no admitía réplica. La mezcla de su aliento cargado, el sudor caliente que caía en gotas por su frente y el frío penetrante de la pared contra mi espalda crearon una tormenta sensorial que me dejó sin aliento. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las retuve, porque sabía que ese era el momento en que debía mantenerme firme, cuando la fragilidad sería vista como debilidad. El mundo se redujo a un instante suspendido entre la violencia y la resistencia, una batalla silenciosa en la que cada latido podía ser el último. El olor acre de la madera rota, la sensación áspera de su agarre, el frío intenso que me atravesaba como un puñal invisible, todo se combinaba para intensificar la urgencia de un peligro que ya no podía ignorar. Sentí la presión de sus ojos clavados en mí, una mirada que buscaba arrancar mi alma y dejarme vacío. Mi cuerpo temblaba, pero mi espíritu se endurecía como el acero forjado en llamas. Sabía que después de aquello nada volvería a ser igual. La línea que había mantenido entre la calma y la tormenta se había borrado, y el abismo me llamaba con una voz atronadora. El instante se estiró, un segundo que parecía eterno, y en ese espacio suspendido sentí una punzada en el pecho, un golpe seco que me hizo tambalear. La habitación giró, la luz parpadeó y un sudor frío recorrió mi frente. Un sabor metálico inundó mi boca, y supe que el estallido estaba a punto de ocurrir. El reloj de oro seguía marcando el tiempo, pero ahora eran mis segundos los que corrían hacia un destino irreversible. Fue en ese preciso momento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la respiración cortada como un hilo fino,
Que comprendí que todo había cambiado para siempre. Que la violencia contenida había estallado y me arrastraría sin retorno. La última imagen que quedó grabada en mi mente fue el brillo cruel de ese reloj, la sombra amenazante de mi cuñado y el frío helado que se adueñaba de mi cuerpo. Un presagio oscuro que anunciaba el fin de la paciencia, el inicio de la lucha definitiva. No instante en que la sombra de su reloj de oro se cierne sobre mí, siento una rabia que quema más que cualquier herida. Esa humillación, ese desprecio, no pueden quedar en silencio. ¿Alguna vez te han reducido a nada, te han hecho sentir invisible y sin valor en tu propio hogar? Comparte tu historia. No estamos solos en esta lucha. Cada golpe, cada palabra hiriente, es un grito que merece ser escuchado. No puedo quedarme callado y tú tampoco deberías. Si alguna vez sentiste esa impotencia, esa ira que te consume, déjala salir aquí. Comenta, grita conmigo. Cada reacción es un desafío a quien intenta quebrarnos. No permitamos que el miedo nos paralice. Este momento es nuestra línea de fuego. ¿Has sentido alguna vez que todo está perdido, pero aún así encuentras fuerzas para resistir? ¿Qué te hizo seguir adelante? Cuéntamelo. Que este espacio sea un refugio para nuestra furia contenida, un lugar donde la injusticia no quede impune. Dale like si reconoces este dolor. Comparte para que otros sepan que no están solos. Porque la violencia, la humillación, solo pierden poder cuando las enfrentamos juntos. No permitas que el silencio sea cómplice. Este es el momento para alzar la voz, para mostrar que no nos vamos a rendir. ¿Estás conmigo? ¿O vas a dejar que esta sombra siga creciendo? El golpe en mi costado aún ardía, punzante, una llama que se extendía por mi pecho y me dejaba sin aliento. Mi cuerpo temblaba, un temblor seco y errático que no podía controlar, como si cada fibra estuviera hecha de hielo quebradizo. La pared contra mi espalda estaba fría, demasiado fría, y ese frío se filtraba hasta mis huesos, un contraste brutal con el calor de la rabia que quemaba en mi interior. Mi respiración era irregular, jadeos cortos que apenas lograban llenar mis pulmones, como si el aire fuera pesado, denso, una pesadilla líquida que me atrapaba. Sentía el sudor frío deslizarse por mi frente, mezclándose con el sabor metálico que inundaba mi boca, un regusto amargo que sabía a derrota y miedo. La habitación giraba, o quizá era yo quien daba vueltas, incapaz de encontrar un punto fijo en el mundo. Los sonidos se habían vuelto lejanos, amortiguados, como si me hundiera en un océano oscuro, donde cada ruido era un eco distante y confuso. El tic-tac del reloj de oro de mi cuñado seguía martillando en mi cabeza, un metrónomo cruel que marcaba el tiempo hasta la inevitable tormenta. Mi mente estaba hecha pedazos, fragmentos de pensamientos que se deslizaban sin orden ni sentido. Recordaba la imagen de Elena, su rostro sereno y fuerte, una luz tenue en medio de la oscuridad. Pero esa imagen se mezclaba con la sombra opresiva de mi cuñado, con el estruendo del armario roto, con el olor acre de la madera y la humedad pegajosa que parecía respirar conmigo. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido y yo estuviera cayendo en un vacío sin fin, sin red que me sostuviera. Cada latido de mi corazón resonaba como un martillo contra un yunque, un ruido ensordecedor que llenaba mi cabeza y me impedía pensar con claridad. El temblor en mis manos aumentó, un estremecimiento nervioso que parecía querer escapar de mi control. Mi cuerpo se sentía a la vez pesado y liviano, una paradoja que me dejaba atrapado en un limbo entre la realidad y el abismo. La humedad en el aire se intensificaba, una mezcla de sudor, polvo y un olor acerrado que me oprimía el pecho. Podía sentir la textura rugosa de la pared contra mi espalda, cada aspereza un recordatorio de la violencia que acababa de sufrir. Mi visión se nublaba, manchas oscuras aparecían en el borde de mi campo visual, como si la luz misma huyera de mí. Los sonidos seguían distorsionados y el eco lejano de la voz de mi cuñado, esa sentencia cruel,
parecía flotar en el aire como un veneno invisible. No podía evitar que mi mente se llenara de imágenes caóticas, el armario hecho trizas, la ropa esparcida por el suelo, la sonrisa cruel que había iluminado su rostro mientras me humillaba. La sensación era de estar atrapado en una tormenta que me arrastraba sin piedad, sin posibilidad de refugio. Un silencio opresivo se instaló dentro de mí, un vacío que devoraba todo a su paso. Me sentía frágil, roto, como un cristal a punto de estallar con el menor roce. Pero al mismo tiempo, había una llama oscura que crepitaba en mi interior, una mezcla de miedo y rabia que me mantenía vivo. El tiempo parecía detenerse y acelerar al mismo tiempo, una distorsión que me hacía perder la noción de cuánto había pasado desde el golpe. El aire a mi alrededor estaba denso, casi tangible, como si pudiera tocar la tensión que llenaba la habitación. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda, un sacudón que me recordó que estaba vivo, que aún respiraba, aunque apenas. El golpe había dejado una marca no solo en mi cuerpo, sino en mi alma, una herida invisible que ardía con intensidad. Cada inspiración era un esfuerzo, como si el aire quisiera resistirse a entrar en mis pulmones. La humedad, el olor a madera rota y sudor, el calor pegajoso que me envolvía, todo se mezclaba en una tormenta sensorial que me mantenía atrapado en ese instante. Mi cuerpo se sentía rígido, tenso, como si estuviera luchando contra una corriente que quería arrastrarme hacia abajo. Un mareo me golpeó, la habitación giró una vez más, y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. La imagen de mi cuñado, con esa sonrisa cruel y ojos llenos de desprecio, se grabó en mi mente con una nitidez abrumadora. No podía apartarla, ni quería. Esa imagen era la llave del infierno en el que estaba atrapado. La sensación de vulnerabilidad era total, como si me hubieran despojado de todo escudo y me dejaron desnudo ante la tormenta. El frío de la pared, el calor en mi costado, el sudor que mojaba mi piel, todo me recordaba que estaba solo, vulnerable y al mismo tiempo que algo dentro de mí se negaba a romperse. Mi cuerpo comenzó a relajarse levemente, pero la tensión seguía allí, latente, lista para desatarse en cualquier momento. La oscuridad que se cernía sobre mí era palpable, una sombra que no solo estaba fuera, sino también dentro. La sensación era como estar atrapado en un laberinto sin salida, donde cada paso solo me llevaba más profundo en la desesperación. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, mi mente buscaba un punto de anclaje, un refugio donde sostenerse. La imagen de Elena volvía y volvía, un faro tenue pero constante en medio del caos. Aunque todo parecía derrumbarse, esa luz pequeña me daba un respiro. Pero no era suficiente para apagar el incendio que ardía en mi interior. La tormenta seguía rugiendo, y yo estaba en el ojo de ese huracán, atrapado entre la furia y el miedo. Cada latido, cada respiración, era un recordatorio de que nada volvería a ser igual. El suelo bajo mis pies seguía desapareciendo y yo caía, sin red, sin salvación. El golpe, la humillación, la violencia, todo se mezclaba en una marea que me arrastraba hacia un destino desconocido. En ese instante, el mundo se redujo a sensaciones fragmentadas, a imágenes difusas y a un dolor que no solo era físico, sino también profundo y oscuro. Mi cuerpo respondía con temblores, mi mente luchaba contra la confusión, y mis sentidos se perdían en una nube densa y opresiva. No había espacio para la calma, solo para la supervivencia. La realidad se había fracturado y yo estaba nadando entre los escombros, buscando algo a lo que aferrarme antes de hundirme para siempre. El olor a sudor y madera rota seguía impregnado en el aire, denso y opresivo, como una sombra que se negaba a desaparecer. Aún así, en medio de esa atmósfera cargada, un recuerdo se colaba, nítido y cálido, como una brisa suave que rozaba mi piel. Era el aroma de la tierra mojada después de la lluvia en la casa de mi infancia, un olor que siempre me había transmitido calma y seguridad.
Recuerdo el sonido lejano de las hojas moviéndose al viento, el murmullo constante de un arroyo cercano, y cómo, a pesar del frío, el sol entraba por la ventana iluminando la cocina con una luz dorada y acogedora. En ese entonces, todo parecía más simple, más claro. La presencia de mi madre en la cocina, su voz calmada, la textura rugosa de la madera en la mesa que me sostenía mientras comía. Esa sensación de pertenencia, de que el mundo tenía un orden y un refugio donde siempre podía volver. Comparar esa imagen con el ahora era como mirar dos mundos opuestos. De aquel espacio lleno de vida y ternura, a este cuarto cerrado y viciado donde la violencia se respira en cada rincón, y la soledad no es un alivio, sino un peso que aplasta. Antes, la confianza era mi escudo, hoy, la sospecha y el miedo me envuelven como una capa pesada que no puedo quitarme. En aquel tiempo, la dignidad era un tesoro invisible protegido por el amor y el respeto, ahora, parece una palabra hueca, pisoteada por la violencia y la humillación. Sin embargo, lo que permanece intacto es esa necesidad profunda de mantenerme fiel a mí mismo, de no dejar que la brutalidad me arrebate lo que soy. No puedo permitir que la rabia o el miedo me despojen de mi esencia, aunque a veces parezca una batalla perdida. Hay un principio que me sostiene, aunque débil, la convicción silenciosa de que no debo dejar que me conviertan en lo que más temo, en alguien roto y sin esperanza. Esa idea, aunque pequeña, es un hilo que me ata a una posibilidad distinta, a la esperanza de que aún puedo resistir aunque el peso del presente sea insoportable. Pero la sombra persiste, esa sensación inquietante de que esta pausa no es un refugio, sino un instante fugaz en medio de una tormenta que no cesa. El recuerdo se desvanece lentamente y el olor a madera rota y sudor vuelve a llenar mis sentidos, recordándome que sigo atrapado en este lugar, en esta lucha, donde cada respiro es una batalla y la calma, solo una ilusión pasajera. El eco de ese olor a madera rota y sudor aún persistía, una sombra que se mezclaba con la sensación creciente de que algo dentro de mí había cambiado. No era una llama que estallaba, sino un fuego lento, contenido, que comenzaba a arder con una intensidad silenciosa y profunda. La pausa que había encontrado en la memoria me había dado un respiro, pero también un impulso que no se manifestaba en palabras ni gestos, sino en una certeza callada que se instalaba en lo más hondo de mi ser. No puedo quedarme aquí, atrapado en este ciclo de humillación y miedo. Algo debe romperse, algo debe cambiar. Pero no ahora, no aún. Primero, debo prepararme. En algún rincón oscuro de esta habitación, escondido bajo la vieja alfombra que nadie pisa, yace un pequeño cuaderno. Es un cuaderno que he llenado en silencio, palabra por palabra, detalle por detalle. Una memoria oculta que el cuñado no sospecha, una prueba muda que sostiene mi verdad. Lo toco con la punta de mis dedos, la textura rugosa y familiar me da una sensación de poder inesperado, como una llave que abre una puerta que nadie más conoce. No es solo un objeto, es un símbolo de mi resistencia, un recurso secreto que he cultivado en la penumbra, lejos de miradas inquisidoras. Mi cuerpo, aunque aún marcado por el dolor, se siente firme, sólido, como una roca que no se derrumba ante la tormenta. La rigidez del pasado se transforma en una quietud poderosa, una calma que no es resignación, sino control. Puedo sentir el latido de mi corazón, constante y fuerte, un tambor que marca el ritmo de esta nueva fase, un ritmo que nadie más puede dictar. El aire en la habitación se vuelve más denso, pero ya no pesa sobre mí como antes. Ahora es un manto que me envuelve y fortalece. Un leve roce en la piel, el tacto del papel bajo mis dedos, el susurro distante del viento que se cuela por la ventana rota, todo compone una sinfonía sutil que acompaña esta decisión que guardo en silencio. No hay prisa, no hay ruido, solo un crescendo silencioso que se acumula en la sombra de mis pensamientos. La oscuridad ya no me asusta, la conozco, la he habitado y ahora la abrazo como aliada. En este instante, soy una calma tensa, una fuerza contenida que espera el momento justo para emerger.
Mis músculos, aunque cansados, se sienten listos, como si cada fibra se hubiera preparado para el combate invisible que se avecina. La luz que entra por la ventana dibuja líneas en el polvo suspendido, trazos efímeros que parecen marcar el camino que aún no sigo, pero que sé que recorreré. No necesito prometer nada con palabras, porque esta decisión no es para los otros, es para mí, para recuperar algo que creía perdido. Un juramento silencioso que se firma con la mirada fija en ese cuaderno oculto, con la certeza de que, cuando llegue el momento, nada será igual. El tiempo se dilata y se contrae, y en ese vaivén siento que el equilibrio se inclina lentamente hacia un punto de no retorno. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que actuaré. La idea de que un cambio está en marcha vibra en cada poro de mi piel, como una cuerda tensada lista para romperse. Mi respiración se vuelve medida, un ritmo que acompaña esta decisión callada, esta promesa sin voz que me sostiene. En el silencio, la tensión se vuelve palpable, una corriente eléctrica que recorre el aire y avisa que algo está por venir. No hay marcha atrás. El pasado no define mi destino, y la sombra que me oprime no será mi prisión eterna. Siento que me levanto de las cenizas de esta derrota, aunque nadie más lo vea aún. Estoy listo. Solo espero el instante. La calma antes de la tormenta. Y entonces, todo cambiará. Ya nada será igual. Esto acaba de comenzar. La decisión que tomé, silenciosa pero firme, sigue ardiendo en mi interior como un fuego oculto bajo la ceniza. Aquel instante en que mis dedos rozaron el cuaderno escondido, cuando mi respiración se volvió medida y mi cuerpo se volvió roca, no fue solo un acto de resistencia, fue la semilla de un cambio inevitable. La certeza de que algo iba a romperse, que la sombra que me oprimía no sería eterna. Se ha convertido en mi compañía constante, una llama que no se apaga aunque el viento trate de sofocarla. Mientras el tiempo avanza, siento como cada segundo se estira, como si el aire mismo se hiciera pesado con la tensión de lo que está por venir. No puedo revelar todavía el camino que he elegido, ni la forma en que la tormenta que se avecina caerá sobre este lugar. Pero sé que no será un golpe al azar ni un grito desesperado, será un movimiento calculado, un gesto que sacudirá los cimientos de esta prisión invisible que me ha mantenido encadenado. La calma tensa que me envuelve es la antesala de un huracán, la quietud que se siente justo antes de que el cielo se desplome en furia y verdad. Los días que vienen se dibujan ante mí como un paisaje nebuloso, un laberinto donde cada paso debe ser medido con precisión. La sombra de mi cuñado, aquella figura que me ha aplastado con desprecio y violencia, sigue presente, pero ahora lo observo desde un territorio diferente. Ya no soy la víctima que se encoge ante sus palabras ni el cuerpo que se estremece ante sus golpes. Soy un enigma que él no puede descifrar, una fuerza silenciosa que crece en secreto, un río subterráneo que se prepara para romper la superficie y arrastrar todo a su paso. En mi mente, la imagen de Elena aparece como un faro tenue, una luz que guía mis pasos y me recuerda que no estoy completamente solo en esta oscuridad. Ella representa la esperanza, la posibilidad de un mañana sin cadenas, y esa idea me fortalece más allá del dolor físico y la humillación. El apartamento que antes parecía una jaula sin salida ahora es un tablero de estrategia. Cada rincón una pieza en movimiento, cada sombra una aliada en mi silencio. Siento que, aunque mis músculos aún tiemblen por la intensidad del último encuentro, mi espíritu se endurece como el acero forjado en el fuego de la resistencia. El olor a madera rota y sudor sigue impregnando el aire, pero ya no me paraliza, al contrario, es el aroma de la batalla que está por librarse, el perfume amargo y crudo de la verdad a punto de revelarse. A veces cierro los ojos y escucho el susurro del viento que entra por la ventana rota, un sonido que parece decirme que el momento se acerca, que la balanza está a punto de inclinarse. Cada latido de mi corazón es un tambor que marca el pulso de esta historia, un ritmo que no acepta más silencios ni sumisiones.
No puedo evitar sentir que el tiempo se ha convertido en un hilo delgado, una cuerda tensada al límite que puede romperse en cualquier instante. Pero esta cuerda no es mi prisión, es mi arma. Estoy atado a ella, sí, pero también la controlo. En cualquier momento, puedo soltarla y dejar que la caída se transforme en vuelo. La metáfora de la cuerda tensa me acompaña, porque ahora sé que la fuerza para liberarme no está en la fuerza bruta ni en la desesperación, sino en la paciencia, en la astucia, en la calma que precede a la tormenta. Y entonces, justo cuando la oscuridad parece más densa y el peso del pasado amenaza con aplastarme, algo dentro de mí se rompe y se reconstruye al mismo tiempo. La promesa de una acción próxima, aunque velada, se convierte en el motor que impulsa cada pensamiento, cada movimiento. No puedo detenerla ni quiero hacerlo, esta urgencia silenciosa es la voz de mi dignidad recuperada, el eco de mi derecho a existir sin miedo. No sé qué forma tomará esta reacción, ni cuánto demorará en manifestarse, pero la certeza de que será decisiva me llena de una energía que no conocía. Es una fuerza que no se anuncia con palabras, sino con miradas fijas, con silencios cargados, con el roce frío del cuaderno bajo mis manos. Es la fuerza que nace cuando la vida se ha llevado casi todo, pero deja intacta la esperanza de justicia y redención. Mi cuerpo, aunque marcado y cansado, se siente más vivo que nunca. Cada músculo tenso, cada respiración controlada, cada pensamiento enfocado me prepara para ese momento en que la calma se romperá y la tormenta arrasará. No hay vuelta atrás, no hay espacio para dudas. Estoy listo para enfrentar la sombra que me ha dominado, para convertir la oscuridad en luz, para transformar el dolor en fuerza. Sé que, para quienes observan desde fuera, nada ha cambiado aún. El apartamento sigue siendo un lugar de opresión, la figura de mi cuñado sigue imponente, y mis acciones permanecen ocultas en la penumbra. Pero dentro de mí, la batalla ya comenzó. Soy un preso que ha encontrado la llave invisible, un guerrero que ha aprendido a luchar sin ruido, un hombre que ha decidido que esta historia no terminará en derrota. Y cuando llegue ese instante, cuando todo estalle en un giro inesperado, no habrá marcha atrás. Será el momento en que las paredes caerán, no solo las de este cuarto, sino las que me han encerrado en la desesperanza. La tormenta que he guardado en silencio desatará su furia, y nada ni nadie podrá detenerla. La pregunta que queda ahora no es si sucederá, sino cuándo y cómo. Y mientras ese momento se acerca, te invito a quedarte conmigo en esta espera tensa, en esta calma que es solo la antesala del huracán. Si sientes, como yo, que la injusticia no puede prevalecer, que la voz apagada merece ser escuchada, no te quedes callado. Comenta, comparte, acompáñame en este camino que apenas comienza. Porque juntos, en la oscuridad, podemos ser la luz que rompe el silencio. No es solo mi lucha. Es la de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, derrotados, sin esperanza. Y recuerda, la tormenta ya está aquí. ¿Estás listo para enfrentarla conmigo?